Bienvenidos y buenos días a todos los que están por primera vez. Bienvenidos a Un Café para Crecer. Bienvenidos a los que han venido acompañándonos desde el año pasado. Bienvenidos a su espacio. Este es un espacio para tomarnos un café en la mañana, para venir a pensar un poquito en nosotros mismos, regalarnos este espacio. Y arrancamos este 2022 con una nueva temporada que se llama Un Buen Inicio y se llama Buscando el Equilibrio. Este buen inicio, quiero comenzarlo con lo primero que quiero decirles es cuál es el compromiso que yo como consultor y como coach, como persona, ser humano, hija de Dios, tengo con cada uno de ustedes en este espacio. Este es un espacio que vamos construyendo entre todos, y Un Café para Crecer es un espacio para hablar acerca de temas que permitan tu desarrollo, tu liderazgo, de ser como un ser humano, desde el ser humano, desde lo que somos, y podamos crecer siendo conscientes de nuestro impacto como servidores, porque a eso vinimos a este mundo, a ser servidores para Dios y por los demás. Y de ahí viene este cambio de imagen, este nuevo logo que nos va a permitir esa expansión. Entonces, les quiero contar un poquito de este nuevo logo en donde van a ver algo que tiene que ver con el movimiento, que no es solo un café, no es solo venir a tomarnos un café. El café es universal, en todas las partes del mundo se toma café de diferentes formas, unos más fuertes, otros más suaves, pero en todas partes del mundo tomamos café, y el café nos une, el café nos integra, el café no importa rico, pobre, blanco, negro, el café nos conecta, y el café nos permite sentarnos y hablar y conversar, y que yo digo, no hay nada que no se solucione con una conversación y un buen café, y de esa forma nos permite crecer, y el café nos evoca movimiento, que es lo que quiere decir nuestro logo, ese movimiento que nos permite hablar unas personas con otras, crear este tipo de comunidades como las que tenemos en el grupo de WhatsApp. Ahí Carlos les está colocando en el chat del Zoom, y va a quedar en el chat también de YouTube para las personas que van a ver este video en YouTube, el link para que se integren en la comunidad de WhatsApp, porque creamos movimientos, somos emprendedores, somos líderes, somos personas que estamos queriendo tener ese depósito de experiencias y conocimiento que nos permita alimentarnos unos a otros y poder crecer como seres humanos. Entonces, para eso es este espacio. Este es el espacio que se ha abierto para ustedes, que venimos este año con una carga muy, muy fuerte para los emprendedores, y por eso arrancamos con este tema que se llama Un Buen Inicio. Y es algo que ha puesto el Señor en mi corazón, porque cada día que yo me levanto, él me recuerda que Él es fiel y que su fidelidad se renueva cada mañana, y que todos los días, cuando yo abro mis ojos y doy mi primera respiración, Él me da una oportunidad de ver el sol y de disfrutar de un nuevo día. Y me lleva al punto de encontrar que tengo un nuevo inicio cada día, que me desperté y tengo la oportunidad de hacer algo nuevo con mi vida, independiente de las cosas que hayan sucedido el día anterior. Realmente tengo la opción de tener un día nuevo. ¿Qué es un nuevo inicio? ¿De qué depende un nuevo inicio? ¿Cómo hacemos un nuevo inicio? ¿De qué vamos a hablar en este nuevo inicio? Vamos a hablar de buscando el equilibrio, vamos a hablar de caminar, vamos a hablar de sí, te vas a equivocar. Y ayer cuando lo hablábamos con Carlos, decíamos, no nos gusta que nos digan eso, pero es la realidad. Cuando estamos caminando es algo normal y nos vamos a equivocar. Y vamos a hablar un poquito de eso, de cuando nos tenemos que limpiar las rodillas porque nos caemos y cómo nos levantamos. Y vamos a hablar también de cómo nos debemos enfocar en lo bueno y no enfocarnos en la caída, sino enfocarnos en cómo nos levantamos. Entonces, estos son los temas que vamos a hablar durante este mes, en este buen inicio. Entonces,
Arranquemos con este de buscando el equilibrio. Este buscando el equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Entonces, ¿qué es equilibrio? ¿No? Yo siempre les traigo un concepto. ¿Qué es equilibrio? Es un estado del cuerpo, hablándolo desde el punto de vista físico, es un estado del cuerpo en donde hay fuerzas encontradas que actúan y esas fuerzas cuando actúan se compensan. Entonces, si tú tienes algo en el centro y tienes dos fuerzas que están jalando para el lado y el otro, y estás en el punto central y ahí te quedas, ese es el punto de equilibrio. Pero también puede suceder que se destruyan mutuamente. También habla que el equilibrio es la armonía entre cosas diversas. Es encontrar ese punto en donde yo logro entre mi mal genio y mi tranquilidad, lograr un punto en donde puedo estar de cierta forma en mesura, en ecuanimidad, en sensatez de juicios. Y esta parte me gusta mucho, la sensatez de juicios, es porque nosotros estamos muy acostumbrados a juzgar y eso hace que perdamos fácilmente nuestro equilibrio y que podamos irnos hacia un lado o hacia el otro dando prioridad o dando cierta relevancia a un lado o al otro. Y tendemos a ser personas injustas o personas que no vemos todas las variables para poder dar una opinión incluso. Entonces, esto es lo que es el equilibrio, esa armonía entre las cosas diversas. Pero para lograr ese equilibrio, para lograr ese punto, pues no es tan fácil. Eso suena muy chévere, que las dos fuerzas se jalan, pero todo lo que toca hacer para que eso suceda, ¿y por qué les traje este tema? Es porque desde que los que me han seguido en Un Café para Crecer, desde el año pasado estamos trabajando muy fuerte en algo que se llaman las metas y el enfocarnos. Y una de mis metas del año pasado fue trabajar en lo que era, voy a fortalecer mi cuerpo, tonificar mi cuerpo, y me enfrenté con un problema de equilibrio. Mi cuerpo no tiene equilibrio. Entonces, dije yo, bueno, necesito comenzar a tener equilibrio. Y esto lo llevé a mi vida. ¿Ves? ¿Qué me tocó en este proceso para aprender a tener equilibrio? ¿A qué me enfrenté? Primero, me tocó aprender a respirar. Me tocó aprender a esperar. Me tocó aprender a entregar el control. Aprender a creer y a confiar. Y me tocó aprender a ser hijo de Dios. Fíjense que aquí, y quiero contarles un poquito la razón por la cual estamos, este es el tema de inicio, porque cuando comienzo todo este proceso en donde digo, bueno, vamos a iniciar esta tarea de tonificar el cuerpo, de que tenga equilibrio, se suma un ejercicio y es que mis rodillas por herencia tienen una debilidad. Y así nosotros podemos tener debilidades en partes de nuestra vida, así como yo la tengo en el sustento de mi cuerpo, que son mis rodillas. Y cuando fui a la fisioterapeuta, cuando comencé el proceso en el gimnasio, y la fisioterapeuta me hizo todo el análisis de cómo teníamos que comenzar a trabajar para poder hacer las rutinas. Yo no podía tener una rutina cualquiera porque tengo debilidad en las rodillas, tengo problemas con los meniscos y con las rótulas. Entonces, ella me creó una cantidad de ejercicios y encontramos un problema, y es que al agacharme, cualquier ejercicio que yo haga para mis rodillas comenzaba a temblar, porque mis piernas no tienen fuerza, mis músculos no tienen en absoluto fuerza. Entonces, el ejercicio tenía que comenzar por fortalecer esa parte y comenzar a crear ese nuevo equilibrio en mi vida. Ese impacto que crees que tú intentes hacer un ejercicio y que todo te tiemble y que no puedas hacerlo, es el no tener nada, el no tener el control, el intentar hacerlo y te vas a caer. Ese miedo que nos da es justamente el que sucede cuando en el cuerpo nosotros no sabemos en dónde está nuestro centro de gravedad.
porque cuando comenzamos a bajar, al hacer una cunclilla, y les pongo un ejercicio sencillo, al hacer una cunclilla intento bajar, mi centro de gravedad tiene que bajar conmigo, pero si yo estoy temblando hacia el lado y al otro, pierdo ese centro de gravedad y ahí es donde pierdo mi equilibrio. ¿Qué pasa con nosotros en nuestra vida? Cuando estamos enfrentándonos a situaciones y las situaciones se salen de nuestro enfoque y se salen de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro parámetro de control, justamente exactamente es lo mismo que nos sucede. ¿Y qué tenemos que hacer? Comenzar a enfrentar a ciertos retos que se nos vienen a presentar. Y comienzo un proceso en donde me ponen a hacer ejercicios paulatinos, paso a paso, en donde primero tenía que yo aprender a respirar. Y vamos en la tarea y voy a contarles un poquito cada uno de estos aspectos, cómo se van integrando, cómo es de importante cada uno de estos pasos. Así, yo respiro, o sea, ¿qué tan difícil puede ser respirar? Pues sí, respiramos porque sí, pero ¿qué tan consciente estamos siendo de nuestra respiración? Escuchen esto, que es de un estudio que hicieron en la Universidad de Stanford. Dicen científicos, psicólogos y yogis, que son los yogis los que practican el yoga. Han afirmado que la respiración consciente y profunda contribuye a gestionar voluntariamente las emociones, favorece la autorregulación, equilibra el pensamiento y también produce un efecto agradable y de serenidad. Ayuda a encontrar el centro de gravedad de nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo comenzaba en el gimnasio a querer hacer el ejercicio, el entrenador me decía, Johanna, por un minuto, cierra tus ojos y haz la respiración para que encuentres tu centro de gravedad. Y ahí sí puedas hacer el ejercicio de manera consciente. Entonces la respiración, y esto se llama la respiración diafragmática, la que nos ponen a hacer en el gimnasio, y eso me llevaba a pensar en el día a día cuando nosotros estamos en función. ¿Ustedes cuántas veces piensan en respirar? O sea, aquí mientras que estamos hablando, pues estamos respirando, pero estamos siendo conscientes de nuestra respiración. No lo estamos siendo. La respiración está ahí. Ese soplo de vida que nosotros tenemos, que nos dio el Señor cuando nos crea, ese primer respiro que nos da, ese primer aliento, el que recibe un bebé cuando da su primer chillido, pues, es ese respiro, es el aliento que nosotros debemos tomar, ese que nos lleva el oxígeno realmente al cerebro para que podamos, perdone la redundancia, oxigenar nuestra sangre y que realmente tengamos la paciencia, la calma de poder pensar las cosas y ser capaces de gestionar voluntariamente nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos el equilibrio? Muchas veces reaccionamos de manera inconsciente y reaccionamos, por allá del año pasado hablábamos de la ira, reaccionamos con ira, reaccionamos con soberbia, reaccionamos de una forma que a veces ni siquiera somos conscientes. Por eso muchas veces nos dicen, respire, respire, tranquilícese. Es parte del ejercicio para nosotros poder tener el equilibrio. Entonces, a mí el instructor me decía, bueno, respira, pero ¿cómo respiramos? Pon tu mano en el pecho y tu mano en el estómago, infla y suelta, pero sé consciente de que estás respirando. ¿Cuántas veces hacemos eso al día? Difícilmente, porque tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, una de las cosas que debemos tener para poder buscar el equilibrio en nuestra vida, entre las cantidad de cosas que estamos haciendo cuando somos emprendedores, cuando tenemos, nosotros mismos somos los que hacemos la llamada, fijamos la cita, vamos y hacemos la visita, tenemos que llegar y hacer la cotización, nos adjudican el contrato, tenemos que ir y prestar el servicio, llegar y hacer el informe, sentarnos y facturar, ir y hacer cobro de cartera, y tenemos que hacer todo, porque somos emprendedores.
y de a poquito se nos van integrando personas en el equipo y tenemos que también tomarnos el tiempo de irlos formando. Tenemos muchas cosas que hacer y nos tomamos el tiempo de respirar, muchas veces no. Entonces, este es el primer punto que tenemos que tener en cuenta para buscar nuestro equilibrio. Tomarnos este tiempo de respirar y encontrar el centro de gravedad de nuestro cuerpo para que de esa forma nuestro cuerpo automáticamente vaya aprovechando. ¿Cuáles son los beneficios de este respirar? Uno, nos ayuda a tomar conciencia. ¿Por qué? Sencillamente porque tu cerebro recibe oxigenación, tu sangre se oxigena, tienes relajación, tienes control del estrés. Sencillamente tomar 3 respiraciones en medio de una situación te permite pensar de una forma más clara. Optimización del funcionamiento cerebral, manejo de los impulsos. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de pensar más claro porque llega oxígeno a tu cerebro. Descanso reparador, 3 respiraciones antes de acostarse, maravilloso. Siéntese en la cama, haga 3 respiraciones profundas antes de acostarse y usted va a dormir delicioso. Equilibrio personal, obviamente, reducción de los riesgos de infarto, porque le hacemos una mejor oxigenación a nuestra sangre, estimulamos la circulación y ojo mujeres, esto nos quita las arruguitas y los hombres también que les gusta verse lindos, nos ayuda a quitarnos las arrugas, nos ayuda a rejuvenecer la piel. Entonces, bien importante el tema del respirar. Punto 2, para buscar el equilibrio, aprende a esperar. Y esta sí que nos cuesta, y soy totalmente honesta con ustedes, a mí me cuesta esperar. Muchas veces solo queremos que las cosas pasen y vamos en una carrera, pero así, o sea, queremos que todo suceda ya y cogemos la bicicleta y arrancamos y queremos llegar al otro lado. Pero a veces necesitamos parar para recargar energía, así como está esta chica ahí sentada. Parar, recargar, de pronto voy por el camino, verificar que mi camino sea el correcto, que voy por donde debo ir y mirar si estoy en la perspectiva correcta. A veces el afán de la vida nos hace perder la perspectiva, el enfoque, y eso nos desequilibra totalmente. Pero es que, ¿qué es por qué? ¿Cuál es el problema de parar, de hacer el alto? ¿Por qué nos cuesta? Muchas veces porque es que no sabemos qué hacer mientras que esperamos. Nosotros, cuando hacemos nuestra planeación en nuestra cabeza, a veces la llevamos al papel los que son viciosos, nos cuesta arrancar y tener ese momento hagamos un break, esperemos, miremos qué es lo que está pasando, hagamos un chequeo de cómo están las cosas, tomemos un respiro, cómo van, analicemos qué es lo que está pasando para poder seguir adelante. Decidir esperar muchas veces es cuestión de estrategia, de planeación y ante todo es una cuestión de fe. A veces esperar nos da mejor resultado que querer hacer todo ya. Porque es que muchas veces queremos las cosas en nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. La palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Miren, este espacio de un café para crecer en mi cabeza existe hace 6 años y ha venido construyéndose desde el año pasado. Y la proyección del espacio es mucho mayor y es un enfoque de broker, la formación y la escuela de formación. Pero todo tiene un proceso y hay momentos en donde tengo que esperar. Entonces, el esperar a veces nos cuesta, es difícil el quedarse quieto y ver que las cosas, pero es que esperar no es solamente quedo quieto e inmóvil. ¿Qué hago mientras que espero? Me preparo, me entreno, leo, voy adquiriendo conocimiento mientras que las cosas se van desarrollando. Para eso necesito planear, necesito ser estratega. Eso es importante en la espera. Y el equilibrio necesita que tú a veces hagas el alto. A veces
en el gimnasio, quiero hacer los ejercicios muy rápido y ahí es donde pierdo equilibrio y el entrenador me dice, despacio, espera, vuelve otra vez, respira y vuelve otra vez y empieza. Y me toca hacer los saltos para poder hacer el ejercicio, porque me emociono, ¿no? Lo estoy haciendo bien y de pronto, ay, otra vez vuelve el desequilibrio. Vuelve y tenga espacio, vuelve y recargue y vuelve y haga el ejercicio. Entonces, aprender a esperar es parte de este ejercicio que tenemos que hacer. Y el punto 3, yo creo que es el punto, si el anterior nos cuesta trabajo, este nos cuesta mucho más trabajo. Aprender a entregar el control. Y hasta se me corta la voz. ¿Qué es tener el control? Para ustedes, ¿qué es tener el control? Miren, de las cosas más difíciles, y aquí les quiero compartir, la pandemia fue uno de los tiempos en donde yo logré soltar el control de absolutamente todo, el control de mi salud, el control de mi provisión, el control, porque en mi casa yo trabajo, los que somos independientes sabemos que si no salimos, si no producimos, pues obviamente no hay ingreso. Y en mi casa no faltó provisión nunca. Y realmente ahí es cuando uno entiende que de qué te sirve querer tener el control de todo. ¿De qué te sirve querer el tener? Hace 15 días, hace 3 semanas, me dio COVID. Yo estuve en todo el proceso cuando estuvimos en la época de pandemia, eso fue, en mi casa eran los controles más estrictos y yo he sido muy juiciosa y muy estricta con el tema de COVID. Y dónde me contagié no tengo ni idea, porque yo he sido lo más juiciosa y más estricta con el tema. ¿Quién tiene el control de nuestra salud? Contribuimos, sí. Yo muy juiciosa me puse mis 2 vacunas, muy juiciosa yo tomo mis vitaminas, procuro tener una salud y una alimentación que por eso fueron 4 días que estuve así como maluquita con una gripa fuerte, pero salimos adelante. Pero ¿quién tiene el control? El único que tiene el control es Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Gestionar nuestro tiempo, gestionar nuestras emociones, gestionar nuestros recursos. Eso sí lo podemos hacer. Pero ¿qué es tener el control? ¿Qué es lo que intentamos hacer cuando tenemos el control? Pretender ser nosotros quien tengamos el control de los tiempos. ¿Cómo nos afecta eso? Y yo era una de las que me enfermaba, literal. Cuando alguien no llegaba a tiempo a una cita, me enojaba muchísimo. Pero es que ¿por qué no llega? O sea, no cumple, es que el tiempo es valioso. Sí, y sabemos qué le pasó a la otra persona. Entonces, intentar controlarlo todo nos puede llevar a enfermedad. Y hay efectivamente un trastorno psicológico, que son las personas que tienen la necesidad de tener el control de todas las situaciones. Y este año vamos a contar en un café para crecer con algunos temas que ya rayan el tema psicológico y vamos a tener el acompañamiento de una psicóloga que nos va a ayudar y este es uno de ellos, porque sí que nos rayan ciertos puntos. Miren la definición de la persona con necesidad de control. Persona bastante perfeccionista. Vayan mirando en dónde se identifican para que comencemos a decir, bueno, ¿en qué tengo que trabajar? Con baja autoestima, por tanto, somos inseguros. A veces decimos, no, yo autoestima baja, ¿cómo se te ocurre? Pero de pronto somos inseguros, porque es que me da miedo quedar mal. Y eso es justamente querer tener el control. No toleran la frustración. Tienen miedo a que los demás lo evalúen negativamente. Estas son las personas que en efecto quieren tener el control. Y nosotros lo único que tenemos que tener claro es que los planes son nuestros y estamos llamados a hacer planes y es necesario que lo hagamos. Pero nuestros planes tienen la flexibilidad del entorno, del mundo, del Señor cuando nos cambia los planes. Y es maravilloso cuando Él nos cambia los planes y nos sorprende con cosas maravillosas
y de pronto nos sorprende con cosas que no son tan maravillosas, pero que hacen parte de nuestro proceso de aprendizaje para cosas mejores que vienen más adelante. A veces preguntamos, ¿pero por qué? Pregunte, ¿pero para qué? ¿Cuál es el objeto que yo esté pasando, el objetivo que yo esté pasando por este proceso? Y no queramos tener el control de todo. Esta es una de las cosas que más nos afectan en el tema de perder el equilibrio, porque al querer tener el control de todo, queremos tener tantas cosas encima ay sí, el cuerpo no logra tener el equilibrio de todo. Cuando yo comencé en el gimnasio a hacer el ejercicio de tener equilibrio, al principio lo estábamos haciendo solamente con el peso de mi cuerpo. Y poco a poco, el entrenador ha ido colocando una pesita y otro poquito, otra pesita. Poco a poco, él ha ido entregando un poco más de cosas. Al inicio, cuando necesitamos tener equilibrio, obviamente necesitamos soltar. Y la mejor forma de tener equilibrio es saber que cada cosa tiene cada persona tiene su responsabilidad y que nosotros tenemos las nuestras y no asumir las responsabilidades de todo el mundo. Eso es una de las cosas que más les pasan a las personas que tienen ese tema de tener el control. Es que como esta persona no lo está haciendo, entonces yo me meto y yo lo hago. Ay, esa era yo, años atrás. A veces me cuesta, a veces todavía lucho con eso, ¿no? Si esta persona no lo está haciendo, yo no lo ha hecho, pero es que no lo ha hecho y lo tiene que hacer. Entonces, en vez de decirle y ayudarle, mira, esto te está haciendo falta. Entonces, uno se mete y lo hace. Mamás, somos especialistas en eso. Esta parte, entregar el control, súper importante para tener el equilibrio. Siguiente punto, punto 4. Este me encanta, cree y confía. Todos tenemos un propósito en esta vida y cada cosa que vivimos es parte de nuestro propósito. Todo, lo bueno, lo malo, los llantos, los momentos difíciles, los momentos de enfermedad, todos los momentos tienen una razón de ser. Cuando nosotros necesitamos parar en nuestra vida, el Señor, si tú no paras, el Señor te para. Y esa es una realidad. Cuando nosotros necesitamos tomar un alto y necesitamos realmente enfocar, el Señor nos ayuda a tomar el alto. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué está pasando esto? Ahí está, busque el origen, busque qué es lo que está sucediendo en su vida que lo está llevando a ese punto. Y entendamos que no estamos solos, que alrededor tenemos personas de las cuales dependemos de una u otra forma. Para tener el alimento que tenemos en nuestra casa dependemos de toda una cadena de suministro que hay alrededor. Para nuestra salud dependemos de una cadena de médicos y todo un sector salud que tenemos alrededor. No somos solos en nuestra vida. Adicional, obviamente, tenemos en nosotros ese no creer y no confiar en las personas está ligado a que si yo no lo hago, no queda bien hecho. Y eso es creer, tener la necesidad de tener el control. Si no lo hago yo, no queda bien. ¿Qué sucede con eso? Tienes tantas cosas que no hay equilibrio en tu vida. El equilibrio en la vida también pasa porque nosotros dediquemos el tiempo a cada una de las cosas que necesitamos. No todo es trabajo en la vida. Si ustedes no creen y confían, emprendedores, vamos a terminar toda la vida en la carrera de ratas que yo le llamo y de ella vamos a hablar más adelante. Y nunca vamos a poder, vas a estar haciendo empresa toda la vida. ¿Y cuándo vas a disfrutar de esa empresa y de ese tiempo? ¿Cuándo vas a ver crecer a tus hijos? ¿Cuándo vas a disfrutar con tu esposa, con tus papás, con tu esposo? Entonces, algo que yo trabajo con las empresas que asesoro, yo les digo, necesitan hacer una estructura que les permita que puedan creer y confiar para que ustedes tengan equilibrio en su vida laboral, personal, familiar, espiritual, que en efecto todos los aspectos de nuestra vida tengan
un tiempo, una energía que les entreguemos. Para eso necesito aprender a creer y confiar. Si yo no aprendo a creer y confiar y entiendo que tengo alrededor unas personas con las que me puedo apoyar, nada que hacer. Fíjense que hay una de las clases, y volviendo al tema del gimnasio, que fue lo que me trajo a este tema, hay ciertos ejercicios que todavía necesito utilizar un bastón, porque yo no puedo agacharme todavía, en mis piernas todavía tiemblan mucho para agacharse, no tienen la fortaleza, estoy en el proceso de fortalecerlas y de hacer equilibrio en mi cuerpo. Entonces hay ciertos ejercicios en donde me toca tomar un bastón para poder agacharme, para poder hacer el ejercicio, porque sola no puedo. Me tiembla mucho y me puedo hacer daño en mis rodillas si intento hacerlo solo. Entonces, para el ejercicio me toca tomar un bastón, pero tengo que ser consciente y decirle al instructor, no me siento cómoda, no me siento bien, siento que me hace falta. Y en ese me hace falta, lo primero que necesito es obviamente, al decir me hace falta, buscar el recurso, que son las personas que tenemos alrededor, y tomar el bastón para poder hacer el ejercicio. Vamos con el último, y es el que más me gusta, y nos cuesta. Y me dirán, pero Joana, es que somos hijos de Dios, para aquellos que creemos. Aprender a ser hijo de Dios a veces nos cuesta. Muchos de nosotros no podemos ver a Dios como papá y nos cuesta, ya sea por la relación que hemos tenido con nuestros padres o porque nos han mostrado un Dios castigador, lejano. Eso es la idea que nos han vendido y desafortunadamente a mí en mi infancia me vendieron un Dios así. Y en el tiempo y cuando yo decidí tener una relación con Dios, entendí que aprender a ser hijo de Dios, Él era mi centro de gravedad y Él era quien daba equilibrio a mi vida. Y esa relación con Él era quien ponía esa tranquilidad en mi vida. Adicional a aprender a respirar, a hacer todo eso aparte de que yo entiendo que soy hija de Dios y quien tiene el control es Él y no yo. Ahí entrego mi voluntad para que sea su voluntad, porque es que Él me dijo, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Esa fue la primera palabra, la primera promesa que me entregaron a mí al Señor. Entonces, aprender a ser hijo de Dios, a veces uno dice, pero aprender, sí es que somos hijos. Y nos cuesta a veces trabajo entender. Es que Dios lo vemos como por allá tan lejos, como ese Señor que está sentado allá arriba de él, como muy grande. Pero es que Él está al ladito de nosotros, Él está con nosotros, en nosotros. Y eso te ayuda a tener equilibrio, tener la claridad de que eres hija de Dios, hijo de Dios. Eso te ayuda a tener equilibrio. Entonces, estos son los puntos en donde nosotros realmente logramos aterrizarnos, logramos entender que somos hijos, que somos seres creados con un propósito. Y que este equilibrio, estas cosas de las que les he hablado aquí, aprender a respirar, aprender a llenar nuestros pulmones de aire, porque eso fue lo primero que el Señor nos dio, ese primer aliento de vida. Él nos dio un suspiro, Él nos dio ese aire que nos entregó. Respirar nos da la posibilidad de darle equilibrio a nuestra vida, de darle equilibrio a nuestro cuerpo, de poder caminar firmes, de poder caminar, ir hacia adelante, de poder decir, bueno, vamos a afrontar todo lo que viene en nuestra vida, de afrontar lo que necesitemos para cumplir nuestras metas, esas metas que trazamos el año pasado. Porque acuérdense que por el estudio que vimos el año pasado, solo el 8% de las personas logran cumplir todo lo que se proponen. Y queremos estar en ese 8%. Entonces, necesitamos buscar el equilibrio en nuestra vida, aprender a esperar, aprender a tomarnos el alto, a tener esos momentos
en donde entreguemos el control. Y esto sí que nos asusta, nos preocupa, poder entregar el control de nuestra vida, el control de ciertos proyectos. Y este año nos venimos con algo bien interesante y vamos a trabajar con los emprendedores. Fíjense que una de las cosas que vamos a hacer este año es, vamos a estar interactuando con los emprendedores, vamos a estar hablando con ellos, vamos a conocer algunas historias de emprendedores, vamos a estar trayendo también personas que nos aporten para los emprendedores en este espacio de Un Café para Crecer. Entonces, es definitivamente el poder creer y confiar en otras personas es una base que necesitamos para poder crecer, porque solitos no podemos hacer todo. Necesitamos que más personas estén dentro de nuestro equipo para que pueda crecer. ¿Ustedes creen que Carvajal llegó a ser Carvajal siendo solamente el señor Carvajal? No. Fue toda una familia y después fue un equipo y después la familia Carvajal salió de Carvajal y crearon toda una estructura organizacional para que siguiera adelante. Y son casos exitosos de empresas maravillosas que hemos visto cómo han crecido y vamos a ver casos exitosos acá de los emprendimientos, pero todo parte de trabajarnos nosotros hacia el interior, de poder encontrar ese equilibrio en nuestra vida, porque como emprendedores, como líderes, como empresarios, como profesionales, como jubilados, necesitamos tener esa tranquilidad, ese equilibrio en nuestra vida. Entonces, parte de lo que queremos trabajar este año es seguir en este proceso de crecimiento como líderes que somos, enfocados en el servir a los demás, sabiendo que nosotros tenemos una gran labor en este mundo y es un propósito mayor. Sencillamente cada vez que abramos los ojos entendamos que en esta vida, o sea, nos pusieron aquí en este mundo y tenemos este propósito de servir a otros y servir con los dones que nosotros nos han entregado, con todo ese aprendizaje que hemos tenido, con todo ese conocimiento que tenemos. A veces vamos tan rápido en la vida que todo el conocimiento lo vamos dejando a un lado y solo estamos enfocados en nuestro resultado. Todo lo que ustedes aprenden en la vida, el entregar todo lo que ustedes aprenden, también les ayuda a generar esos momentos, ese equilibrio en su vida. Miren que una de las cosas que a mí me encanta hacer en los momentos de espera es justamente esto, el formar, el hablar con otras personas, el conversar acerca del conocimiento adquirido. A nivel empresarial lo llamamos lecciones aprendidas, a nivel de los empresarios los llamamos mentorías. ¿Cómo voy haciendo ese alto en el camino y me tomo el tiempo para hacer un feedback de lo que he hecho, de lo que he aprendido hasta el momento y cómo eso que he aprendido puede ayudar a otras personas? Eso es algo muy positivo que se puede hacer en un momento de espera. Entonces nos angustiamos a veces porque no estamos haciendo, yendo hacia adelante, pero hay tantas cosas que podemos hacer y todo depende de que nosotros tengamos primero un fin en mente, como lo hablamos anterior, y que tengamos esa conciencia de equilibrio en nuestra vida. Entonces, nuevamente, les recuerdo respirar, esperar, entregar el control, creer y confiar y aprender a ser hijos de Dios. A veces nos cuesta un poco. Este es el primer tema de esta temporada, que es buscando el equilibrio, que es un buen inicio. Este tema es buscando el equilibrio. Para la próxima semana nos vamos a ver, ya comenzamos a vernos todos los miércoles. La próxima semana vamos a hablar de caminar. Caminar es uno de los ejercicios que hacemos también inconscientes, pero vamos a ver qué es de importante aprender a caminar.